Presentación de la práctica número 1, que es la de modelación y graficación de señales analógicas y digitales. Bueno, para empezar, lo que nos pide nuestra práctica es que realicemos los diferentes programas. El primero tiene toda lo que viene siendo la documentación de quien está haciendo el programa. Y después nos solicita que pongamos estas instrucciones CLC, Clear All y Close All, que sería para cerrar todas las ventanas y borrar todo lo que ya se haya puesto. Esto para que cada que iniciemos el programa no haya ninguna interferencia para el mismo. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es la codificación. Vamos a poner lo que viene siendo nuestra frecuencia. En este caso sería una frecuencia de 10. Nuestro tiempo, que sería igual a 0.0.0001 2.1. Esto más adelante veremos por qué es así. Un voltaje pico de 1, una fase de 0, lo cual implicaría que iniciaría sin ninguna fase, que iniciaría desde 0 en la gráfica. Y nuestro ángulo tiene que ser convertido en radianes para que así podamos tener nuestra fórmula de donde el voltaje pico será multiplicado por el seno, todo esto multiplicado por 2 por pi, por la frecuencia, por el tiempo y por el ángulo. Esto todo para sacar la modelación de la señal. Ya que tenemos nuestra modelación, va a ser con la herramienta plot, con la referencia de el tiempo y la modelación, vamos a poder verlo en una gráfica, que en el eje de X vamos a escribir que es el tiempo en segundos y en la parte Y que es el voltaje, con el título de práctica 1, la grabación de una señal senoidal. Ahora vamos a correrlo para ver cómo funciona. Como podemos observar, está el voltaje pico de 1 a 1, 1 a menos 1 para ser exactos. Empieza aquí, que es desde el 0, puesto porque no tiene fase, sino empezaría en cualquier punto según el ángulo se lo esté indicando. Y como es una frecuencia de 10, es por eso que le da 10 veces la vuelta, así como lo estamos observando aquí. La práctica nos hace algunas preguntas donde nos dice qué podríamos hacer para que nos mostrara el coseno. Pues simplemente lo único que necesitaríamos hacer es, en lugar de poner seno aquí, tendríamos que cambiarlo por coseno. Al momento de realizar esto, lo volvemos a correr, lo va a borrar y ahora lo hace con la función de coseno, que podemos ver que cambia mucho porque en lugar de salir desde el 0 comienza saliendo desde el 1, lo cual es completamente diferente al seno. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no ponemos los 3 ceros en el punto decimal? Uno pensaría que no es tanta la diferencia, pero en realidad sí es bastante, porque como podemos observar, la gráfica deja de ser senoidal y no nos muestra realmente ningún resultado que nos sirva en realidad. Es por eso que lo tenemos que dejar tal cual como lo tenemos, con los 3 ceros y el 1. Ahora, para poder verlo de una manera diferente, podemos observar que ya está nuestra gráfica en color negro y con un diferente tipo de grosor. Esto porque tenemos aquí la indicación de que el color lo vamos a poner con estos 3 dígitos, que es con los colores RGB, y el grosor de la línea sería este número, donde podemos cambiarlo a 4, por ejemplo, y el RGB lo podemos cambiar a este, por ejemplo. Podremos observar que va a cambiar a un tono verde y a un grosor todavía más grande. Bien, esto sería todo por la primera parte de la práctica, que sería el programa 1.
Ahora pasaremos a lo que viene siendo la codificación del programa 2, que para fines prácticos podemos observar que es básicamente lo mismo que hicimos en nuestro anterior programa, con la única diferencia de que estamos utilizando dos frecuencias. ¿Esto por qué? Porque en unas lo estaremos realizando con un seno y otro con un coseno. Podemos ver que las fases siguen siendo cero, que los voltajes siguen siendo, sí son diferentes, pero con la diferencia de que aquí estamos utilizando un seno y aquí estamos utilizando el coseno. Utilizaremos la graficación para poderlo observar. Bueno, ahora nos dice la práctica. Al momento de ejecutar el programa, ¿para qué sirve la función OLT? Ahora pues, vamos a dejarlo contando la función OLT. A ver qué es lo que pasa. Podemos observar cómo con la función OLT es que nos muestra las diferentes gráficas, pero juntas. Esa viene siendo en sí la función del OLT, que si no se lo pusiéramos, borraría la primera gráfica y la siguiente, y solamente mostraría la siguiente, cosa que no pasa gracias a esa función. Ahora, si en lugar de eso utilizáramos el figuret, esto cambiaría, como lo podemos observar hace unos momentos, ya que si comentamos aquí el OLT y dejamos podemos observar que son dos, lo está mostrando en dos ventanas, nos está mostrando cuál es cada uno de ellos. Ahora bien, si modificamos aquí ya lo tenemos modificado, pero si lo tuviéramos en cero, obviamente saldría como ya lo habíamos observado anteriormente, que sigue saliendo desde esta parte como lo observamos en la práctica 1 con la función de coseno, pero como el ángulo ahora es de 270, por eso cambia, como podremos observar ahora. Y básicamente es como lo empareja, por así decirlo, con lo que viene siendo el seno. Y así son parecidos porque salen desde el cero en ambos los casos. Lo único que los diferencia pues son sus voltajes, que son diferentes. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ya lo observamos. Fue que al cambiar la fase, el inicio de la gráfica empezará desde donde se lo indicó, modificando también la posición donde se encontraban los tiempos. Eso también es muy importante porque los picos de los tiempos van a ser diferentes, ya que al salir de una diferente posición, pero teniendo la misma variación en Hertz, van a seguir siendo los mismos. Esto sería todo por la parte del programa 2. Ahora vamos a observar qué pasa en el programa 3, donde vamos a ver una señal digital. Como sabemos, estas son cuadráticas. Podemos observar que siguen siendo los mismos datos, solo con la única diferencia de que aquí tenemos la instrucción de Squirrel, que viene siendo pues, cuadrado, y con los diferentes datos que ya nos ha arrojado el programa. Antes podemos observar cómo se ve así a primera vista. Podemos ver cómo la fase provocó que saliera desde aquí, y además que tiene un pico de 2.5 tanto negativo como positivo. En la práctica nos pide que encontremos el cómo podemos hacer que esta gráfica se vea solamente de la parte positiva. Lógicamente lo podemos deducir que a la ecuación que ya tenemos para sacar la señal
solamente se le tiene que aumentar lo que tenemos en el pico de voltaje, que serían 2.5. Observaremos cómo ahora pasan todas la señal a la parte positiva. Mismo caso, no nos lo pide, pero podemos observar que, por ejemplo, si lo ponemos en una negativa, ahora vamos a tener las señales solamente del lado de los negativos. Ahora bien, podemos notar que también el rango para que se alcancen a observar que no sea el default, que son de 3 y -3, se le tiene que poner los ejes X y Y de máximos y mínimos con la función axis. Un máximo de voltaje de 0 a 1 y de picos de entre -10 y 10, que sería lo máximo que podría llegar. Ahora, eso sería todo por el programa 3. Ya en el programa 4 veremos ya todo lo que hemos visto en esta práctica, ya desglosado en un solo programa, donde nos pide a términos generales que expliquemos cuál es la función subplot. En general, el subplot es como una subdivisión del plot, pero lo interesante es que muestra en una sola ventana varias gráficas. En el caso de la práctica nos pide que hagamos una gráfica de señal senoidal, otra cosenoidal, otra digital y otra senoidal, pero con una fase de 180, con los datos de donde la primera va a tener una amplitud de 2 volts y una frecuencia de 7, la segunda tendrá una de 4 volts y una frecuencia de 8. En la digital vamos a tener una amplitud de 3 volts y una frecuencia de 7, y en la senoidal va a tener una frecuencia de 6 y una amplitud de 5, pero como ya mencionamos, con la fase de 180 grados. Va a ser gracias al subplot que vamos a poder observar las 4 gráficas en un solo lugar. Además de que también nos pide que solamente mostremos el rango dentro de 0 a 0.5, no mostremos completamente el segundo, y además de que para fines prácticos vamos a ponerle también en el eje de los Ys lo que viene siendo el voltaje, como podemos observar aquí, que tenemos aquí nuestra gráfica senoidal, donde podemos observar que dónde están llegando los picos. Nuestra cosenoidal se puede observar que es esta de donde está saliendo, nuestra gráfica cuadrática y nuestra gráfica senoidal con fase. Son básicamente lo mismo que la primera senoidal, pero podemos observar que aquí inicia desde esta parte y aquí inicia desde esta parte. Cambiamos los colores también para identificar entre ellas los diferentes títulos y todos los parámetros que hemos estado utilizando en esta práctica. Y en general este es nuestro código. Como ya lo hemos estado utilizando en toda la práctica, podemos ver que es prácticamente reciclar. Reciclamos el cómo hacer una gráfica senoidal, una cosenoidal, y se van agregando simplemente los datos que va solicitando para todas las señales. La única que puede ser un poco diferente es la de la señal digital, pero pues cuestión de copiar el programa 3, y ya al momento de la graficación solamente se llama al subplot, se le dice dónde está su posición, el plot pues como lo hemos estado utilizando para referente al tiempo y a la señal, el axis para decirle sus rangos para que no se excedan o para que se alcance a ver la señal, y pues los letreros y los señalamientos para así poder tener una gráfica completa y
que cualquier persona que no tenga idea de qué está pasando, de cómo se maneja esto, tenga una mediana idea de cómo funciona. Y así es como nos queda nuestro producto final. Ya para terminar, solo nos pide cómo determinar la velocidad angular de una frecuencia de 5 Hz, que es de 12.566, además de también calcular a cuánto equivale en radianes 20 grados, que simplemente nos da un resultado de 0.111 radianes, a lo cual es equivalente. Y esto sería todo por la práctica número uno, que trata sobre la modelación y graficación de señales analógicas y digitales.